Bueno, continuamos con lo que vimos las clases anteriores, que era, estábamos trabajando con el álgebra de Boole. Estuvimos viendo un isomorfismo entre un modelo aritmético, lógico y circuital. O sea, cuando hay un isomorfismo es porque hay una igualdad, ¿no? O sea, hay una relación de equivalencia entre este, dos modelos diferentes, en donde tengo diferentes variables que las puedo igualar entre sí y diferentes operaciones de reglas de combinación, como es la suma, el AND, la multiplicación, la operación punto, el por, etcétera. Entonces, a partir de eso, sabiendo que teníamos toda esa igualdad y teníamos esas reglas de combinación, llegamos hasta una función, una expresión algebraica booleana, que era una función que tomaba n variables, 2 3 las que sea, y las mapeaba a un dominio de o 0 o 1. O sea, para esas variables definía si iba a tomar un valor u otro. Eh, bueno, ya definimos un ejemplo de esto también, que era el isomorfismo que hay entre el modelo circuital y el modelo binario, en donde lo hicimos con llaves, con interruptores. La idea ahora, ¿cuál es? Si nosotros sustituimos esas llaves que en principio eran mecánicas, porque requerían de que nosotros presionáramos ese botón o ese interruptor, si nosotros sustituimos ahora por otra llave que sea, por ejemplo, que opere con voltaje, por ejemplo, que nosotros la podamos activar a la llave mediante un voltaje, este, ya la podemos manipular no de forma mecánica, sino que de forma eléctrica. Entonces, el mismo comportamiento que teníamos con las llaves mecánicas, se va a cumplir todo con esas llaves eléctricas que vamos a estar gestionando. Esas llaves pueden ser unas que funcionen con un voltaje, con una tensión, otras que funcionen con una corriente, por ejemplo. Eso hay miles de aplicaciones de cómo lo podría implementar. Pero veamos, eh, si nosotros tomamos como interruptores, tomamos las señales tomamos un ejemplo de eso, de una aplicación que sea con corriente, por ejemplo. Si hay una corriente, yo voy a interpretar que hay un uno y si no hay una corriente, yo voy a interpretar que hay un cero. Nosotros podemos construir eso mediante manipulando las conexiones de esas formas. Entonces, el primer dispositivo que vamos a ver, que es uno que se utilizó en principio e incluso se suele utilizar en la actualidad, existen aplicaciones que se suelen utilizar, por ejemplo, en el ámbito en un sistema de una planta, por ejemplo, imagínense un sistema de una fábrica que manipule o no sé, manufactura y tenga una línea de envasados de algo, bueno, esa línea de envasado va a estar operado con un microcontrolador. Los microcontroladores que nosotros vamos a estar utilizando en esta asignatura, que ya en breve lo vamos a ver, a esa arquitectura, porque tenemos que ver todo esto para entender cómo es esa arquitectura, para programarlo. Esos microcontroladores funcionan bien en un entorno controlado. O sea que, por ejemplo, podemos hacer un sistema que gestione, por ejemplo, un alumno hizo hace un tiempo después de la carrera, un sistema que gestione una llave, por ejemplo, un portón eléctrico, manipulando una cerradura. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, imagínense la puerta electrónica que tenga para entrar a un cajero o a alguna tienda o algo, que tiene un electroimán que mediante una señal, si está activa esa señal, el electroimán está accionado, o sea, la puerta está cerrada y si vos pasas tu tarjeta, por ejemplo, la banda magnética, dispara la señal para que eso se abra. O sea, para que se corte la alimentación de ese electroimán para que puedas empujar la puerta y se pueda abrir. Este,
Eso en un entorno controlado, podemos utilizar un microcontrolador como lo que nosotros vamos a estar trabajando. Pero si fuéramos a una planta donde tengamos, por ejemplo, no sé, un horno, un sensor de temperatura. No, el sensor de temperatura que nosotros vamos a estar trabajando funcionan de -20 grados, por ejemplo, a 200 grados, funcionan impecable, buenazo. Pero si nos vamos afuera de ese rango, ese sensor tiene lo que se llama la estéresis, que es un rango en donde el sensor ya empieza a marcar cosas que no son. O sea, si yo me voy de ese entorno controlado, el sensor va a estar marcando cualquier cosa. O sea, eso es lo que puede pasar. En una planta donde ustedes tengan, no sé, imagínense un tanque, mezclar fluidos, manejen muchas temperaturas o manejen mucha humedad. Por ejemplo, también pasa con un simple cable de red también de una computadora. Si ustedes ese cable de red lo utilizan por 3 meses en un lugar con mucha humedad, después van a ver y ese cable está todo oxidado, el propio cobre queda todo oxidado, empieza a afectar la conductividad del cable, del cobre, y ese cable de red va a dejar de funcionar. Las cajitas de red también, los puertos pasan lo mismo también. Por eso las computadoras en cierto entorno las puedo utilizar, pero después sí, no sé, quiero tener una computadora dentro de una cámara que está a 2 grados, no, no es tan bajo, pero por una cámara a -20, por ejemplo, ya el equipo me empezaría a funcionar mal. ¿A qué quiero llegar a todo esto? Que existen dispositivos que en un entorno controlado funcionan bien, pero fuera de ese entorno no. Podemos tomar, por ejemplo, el caso de este, un, los rovers que están en Marte, por ejemplo, el Curiosity 1. Este, que si se fijan, nosotros con nuestros teléfonos tenemos incluso mejor hardware que el que están ejecutando esos dispositivos. Pero ¿cuál es la diferencia que hay? Que el hardware que están ejecutándose esos drones, rover, los integrados del procesador soportan cierto nivel de radiación que los procesadores que nosotros tenemos, porque el uso que nosotros tenemos, como no estamos expuestos a tanta radiación, no nos hacen problema. Pero si nosotros llevamos nuestro teléfono a ese otro lugar donde afecta la radiación, capaz que el teléfono no funciona ni media hora, o un minuto y ya deja de funcionar. Lo mismo pasa con la industria automotriz también. La tecnología, la informática, como nosotros la manejamos, en la industria, verse reflejado en la industria automotriz, tardan años, porque eso se tiene que recontraprobar en diferentes tipos de ambientes. No porque funcione bien en tal lugar, lo voy a replicar en todo el mundo. Por eso siempre va- la- los procesadores van a estar un poco a nivel de generación, vamos a estar, creo que son 10 años que tiene de diferencia la industria automotriz, la parte informática eh, con la doméstica. Bien, entonces estos dispositivos, los relés hoy en día se siguen utilizando. Lo podemos usar nosotros, por ejemplo, podemos ir y comprar uno. Este, Esos tienen una determinada característica. El relé es una llave que opera con el comportamiento que tenemos con el electromagnetismo. Nosotros en un relé, acá hay un dibujo, un relé tiene dos partes, una que es un bobinado, que es una espiral de cobre, que es este que tenemos acá en la izquierda. En ese espiral de cobre, por propiedades del electromagnetismo, si nosotros hacemos circular una corriente, en ese espiral va a generar un campo magnético. Entonces, como va a generar un campo magnético, yo puedo utilizar esas fuerzas de ese campo magnético para accionar un contacto. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es tenemos una llave, un interruptor, como lo vimos en su momento, que está normalmente abierto en este caso. Entonces, cuando yo aplico la corriente, acá en el dibujito como que quedó al revés, no se logra apreciar muy bien, pero esto es, si yo aplico una corriente, ese campo magnético acciona ese interruptor. Entonces, si yo aplico I, son dos corrientes, una corriente de control y una corriente de potencia. Por eso es una I minúscula y una mayúscula. Cuando con una corriente de control hago circular en este bobinado, en este espiral de cobre,
se genera el campo magnético que acciona el interruptor. Acá tenemos dos tipos de interruptores, recuerden, tenemos el que tiene el estado en reposo, que entre sus bornes hay continuidad, o sea que si yo hago circular una corriente va a circular, y el normalmente abierto, por ejemplo como el que vemos acá. Si el normalmente abierto es en un estado de reposo, sin accionarse el interruptor, no hay circulación de corriente. Entonces esto se traduciría a, si yo no tengo corriente I de control, no se genera el campo magnético, por lo cual no hay una circulación de una corriente de potencia, una corriente más grande. En cambio, si yo acciono esa corriente, no sé, le suministro una batería, lo que sea, hago circular esa corriente de control, este interruptor se va a cerrar porque es normalmente abierto, está en reposo, está abierto. Si lo acciono, se va a cerrar y va a haber continuidad entre sus bornes. Entonces, ¿qué relación hay acá? Que yo puedo utilizar esto para amplificar, por ejemplo. Por eso se llama corriente de control por un lado y corriente de potencia. Corriente de control porque en teoría nosotros los que manipularíamos este dispositivo podemos estar, no debería de existir un riesgo que nos pueda comprometer a nosotros, un riesgo de vida. En cambio, en una corriente de potencia, ahí ya estoy manejando mayores niveles de potencia. Recuerden, un poco, si no saben, la potencia es la multiplicación entre lo que es el voltaje y la corriente. Si eso es muy grande, si tiene mucha potencia, ahí ya puedo tener algún tipo de... puedo comprometer mi seguridad, ¿no? Del usuario que está utilizando ese dispositivo. Entonces es muy común separar siempre, tener corriente de control por un lado y corriente de potencia. Entonces yo con la corriente de control, imagínense con una tensión muy baja, con una corriente muy baja, con potencia muy baja, que no me va a perjudicar. En caso de que haya una descarga o algo, no me va a afectar en mí. Este, pero con esa corriente de control yo puedo gestionar algo de mayor potencia. Por ejemplo, imagínense, con una pila, esto depende mucho del relé que estén utilizando, existen de diferentes medidas, de diferentes capacidades, que esas capacidades se suelen medir en, bueno, cuánta corriente de control necesitas para accionar el interruptor. Y ese interruptor, cuánta corriente de potencia a, este, va a poder gestionar. Por ejemplo, nosotros lo que utilizamos son relés comunes y corrientes. A ver si nos ponemos. Son relés de control. Por ejemplo, acá podemos ver uno. Esto. Acá. Vamos a mostrar acá. Tenemos un relé, por ejemplo, que nos permite, acá serían dos relés, entonces es un módulo que ya viene todo armado, el breakboard, toda la placa, las conexiones, viene todo armado para que nosotros lo podamos utilizar. No ocupa mucho tamaño, estos son bastante pequeños. Este, y bueno, ¿cuáles pueden gestionar? Por ejemplo, acá nos dice, solo para tener una idea, la hoja de datos de este relé soporta una corriente de entrada de 5 voltios. O sea, yo con 5 voltios, no dice la corriente, pero es muy, muy pequeño lo que necesito. Son miliamperes los que preciso para activarla. Creo que son 20, 30 miliamperes, muy, muy, muy poquito. Este, o sea, podemos tocar eso con la mano y no nos va a hacer nada, igual no lo hagan. Este, con este relé yo podría llegar a gestionar, por ejemplo, de corriente alterna, hasta 250 voltios en alterna y 10 amperes. Por ejemplo, un tubo de luz, podríamos usarlo sin ningún tipo de problema. O algo si mencionamos que la potencia es la multiplicación entre la corriente y el voltaje, algo de, por ejemplo, 250 por 10, tenemos algo alrededor de 2500 vatios que podríamos. Eso es algo teórico, ¿no? Si bien tendría que estar un poquito por debajo en la práctica, este, de manera teórica, en el entorno ideal, yo podría llegar a gestionar algo de 2500 vatios, por ejemplo. Una computadora, por ejemplo, que no tenga una fuente tan grande.
algún taladro doméstico, un mini torno, este, alguna jarra eléctrica también. Mientras no supere esos 1500, esos 2500 vatios, podemos llegar a gestionar lo que nosotros queramos, con este simple tamaño, ¿no? Y con un voltaje muy, muy pequeño. Sí, Santiago, el relé, a ver, una cosa es un relé que yo lo manipulo con una corriente o con una tensión, eso depende del tipo del relé, este, pero otra es los temporizadores. Por lo general suelen venir cosas que son totalmente diferentes, que son los temporizadores, que los podés programar setearle un rango horario, por ejemplo, a través de interruptores. Este, pero los relés, vos los podrías llegar. Existen dos tipos de relé, ya que estamos con relé. Los que son los relés de estado sólido, y los relés mecánicos. Los relés mecánicos son los que estamos viendo ahora. Este, ¿Qué problema tienen este tipo de relé? Por ejemplo, bueno, imagínense, con esto nosotros podríamos hacer una aplicación, y esto lo vamos a hacer en el simulador, una aplicación en C que, no sé, pida un dato, no sé, el uno o el 2. Si ingresas el uno, mandás la señal para que el relé se active. Si ingresas el 2, mandás la señal para que el relé se apague. Eso lo podrían hacer. Es muy, 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 muy simple. Lo que tienen que tener en cuenta es, dependiendo del tipo de relé, porque internamente el relé tiene un circuito, acá no se ve, pero acá detrás tenemos unas resistencias, tenemos unos optoacopladores que lo que hacen es tratar de eh, aislar más todavía la parte de potencia con la de control. Porque si la parte de potencia y la parte de control, no sé, imagínense que el bobinado, como teníamos en el dibujo acá, el bobinado está dañado y por algún motivo toca este bobinado, estos hilos de cobre tocan estos hilos del interruptor y los manipulo. Ahí me voy a recibir yo toda la potencia que tenga en la parte de potencia. Si estoy manejando 2000, 3000 voltios, por ejemplo, y una corriente muy grande, ahí voy a quedar seco de una. Entonces, para aislar esa parte, lo que se hace es, se aísla que esta corriente de control esté separada mediante un optoacoplador. Por ejemplo, un optoacoplador es un dispositivo en el cual eh, es como si fuera una compuerta en donde se cierra o se abre, pero con la presencia de un haz de luz. Entonces yo ahí separo, con el autoacoplador separo por medio de un haz de luz, la compuerta se va a abrir o se va a cerrar. Entonces, si el autoacoplador se daña, no tengo riesgo mecánico que, que implique de que desde un lugar de potencia se me transmita a otro lugar. ¿Por qué? Porque no hay nada conductor que lo una a eso. Es un medio óptico. Esa es la ventaja de los medios ópticos. No transmiten corriente. Entonces yo lo puedo programar. Este relé, bueno, estos relés, fíjense que tienen estos bornes que están acá que son más grandes, son la parte de potencia. Este, y estos otros pines que tenemos acá son los de control. Eso yo los puedo programar, eso depende también del fabricante. No solamente el relé se opera mandándole tensión, sino que puede ser, depende cómo yo lo tenga programado a ese relé de ese fabricante, que si tengo, en vez de mandarle un 1 lógico, unos 5 voltios, le tengo que mandar un 0. Entonces, capaz que me sirve en algunos casos invertir la lógica y decir, bueno, en vez de estar mandándote una corriente siempre, yo voy a interpretar que este, no te mando corriente, complemento ese valor y está activo esa compuerta. Entonces, cuando yo te mande el valor es cuando yo quiero hacer el opuesto a eso. Por ejemplo, imagínense en un cruce de un semáforo, ¿no? De un tren, por ejemplo. Haya un semáforo y haya un cruce de un tren. Bueno, no tiene mucho sentido estar enviando alimentación a un sensor para que esté detectando de manera continua el evento de que se aproxima el tren. En su lugar, lo mejor es no mandar nada, tener falso eso,
Y cuando esté por llegar el tren, pum, complementa ese valor y ahí disparas el sensor. Si bien en la práctica eso acá no es así, porque este, eso se maneja, existe un número de teléfono, antiguamente existía un número de teléfono donde se llamaba y ese número, en vez de hacer sonar un aparato, se usaba esa señal para activar un relé. Si sabías ese número de teléfono, podrías activar el relé, o sea, podías activar el sistema de control que dispara el qué hacer cuando está por llegar un tren. Bajar unas barreras, cambiar el orden de secuencia de semáforos de un cruce o lo que sea. Em, bien, y después, acá no se ve muy bien la parte del optocoplador, pero acá podemos ver acá, acá se ve clarito. Acá tenemos estos dos, por lo general suelen ser unos optocopladores, en donde ahí ya tengo un módulo, que eso ya lo puedo comprar directamente, ya está todo armado, este, y lo podría implementar en la práctica. Nos pasó, no en esta asignatura, pero en otra asignatura que es del semestre 6 que se llama Sistema de Control, hicimos una vez dentro del aula manipulando una llave mecánica, que el problema, y ahora se ponen a pensar todos los casos de uso que detectan que están males, por ejemplo, en el caso de un interruptor, ¿no? O sea, hace un ratito mencionábamos potencia, o sea, corriente de potencia y corriente de control. Si una llave, cuando nosotros manipulamos la llave, por lo general, esa llave que estamos manipulando está al 220 directamente. No hay una etapa de control antes de que diga, che, si la llave falla o algo, no le envíes la descarga al usuario que tenés del otro lado. No hay eso. Si se fijan, hay cantidad de casos que por economizar o por H o por B, no se agrega eso y terminamos manipulando un borne de cobre que va a 220 o no. Pero se debería de separar eso, tener la parte de control por un lado, la parte de potencia por otro, y si llegado el caso ocurre algo, no, no dañas al operador que está del otro lado. Acá tenemos otro con las normas, con las etiquetas. Los relés, nosotros, si bien vimos en esta imagen, este es un ejemplo de un teórico, pero en la práctica suelen venir los relés con los dos estados. Yo uso el que quiera, o uso el estado normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Cómo se hace eso? Lo tenemos acá, escrito, por ejemplo. Si yo quiero, tenemos un borne que es el común, que es este del medio acá, estos dos redes. Entonces yo conecto un cable acá y ¿qué comportamiento quiero tener acá? ¿El normalmente abierto o el normalmente cerrado del relé? Elijo uno y cuando quiero obtener el comportamiento opuesto, lo que tengo que hacer es enviarle la señal de control para que el relé cambie el estado de reposo, que era el que yo elegí. Por eso suelen tener, estos son unos ejemplos, pero solemos tener más relé de más cantidad de contactos, que pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados. Bien, entonces mencionamos de que tenemos el relé mecánico. Si le agregamos un poco más de complejidad, separamos la parte de control, de corriente de control, mediante un optocoplador. Bien, este mismo modelo, que puede ser del tipo normalmente abierto, normalmente cerrado, dependiendo del estado de reposo, si hay continuidad o no entre sus bornes, tenemos que con esto nosotros podemos utilizar, podemos construir compuertas. Entonces, ¿qué compuerta nos interesa a nosotros construir? Por ejemplo, la negación. Un operador que sea lógicamente completo. O sea, si nosotros construimos un operador que sea lógicamente completo, vamos a abrir el... Bien, si nosotros construimos con esto un operador que, bueno, la negación, el AND y el OR, ya podemos construir cualquier otra cosa. Eso ya lo vimos hace un par de clases. Los operadores lógicamente completos nos definen eso. ¿Qué operadores lógicamente completos vimos también y demostramos?
El NOR también. Y mencionamos no, el NAND. Y mencionamos el NOR también. O sea que de la forma que sea, si logro implementar esos operadores, estoy del otro lado. Entonces, un relé que sea del tipo normalmente cerrado, en donde yo tenga continuidad, acá, vamos a verlo, yo tenga continuidad entre los bornes, ¿qué comportamiento voy a tener? Si la corriente I no se aplica o vale cero, yo sé que acá va a haber continuidad. Acá va a haber una corriente I que va a estar circulando. En cambio, si la corriente I vale 1, o sea que le aplico una corriente de control que circule en este bobinado. Esto después vamos a ver que el electromagnetismo, después lo van a ver en todos lados. En un disco, por ejemplo, en un disco magnético. El disco magnético tiene, lo vamos a ver más adelante, pero tiene lo que se llama un cabezal, que ese cabezal no es más que una espiral de cobre. Y cuando yo quiero grabar un dato en un plato de un disco, en algún determinado lugar, lo que hago es posiciono ese brazo en el lugar donde lo voy a grabar y lo que hago es, si quiero grabar un 1, genero un campo magnético, el disco está compuesto por un material que absorbe los campos magnéticos y, bueno, si quiero leer el campo magnético, lo que hago es, el disco al circular en, sobre el cabezal, va a generar una pequeña corriente que va a indicar que ahí hay un campo magnético. Esas son propiedades de todo el electromagnetismo y también de los generadores, de los motores, bueno, todo eso es todo lo mismo. Pero en diferentes casos de uso podemos, con las mismas propiedades, podemos interpretar cuando hay algo o no. Imagínense, qué loco. Si hay corriente, lo interpreto como un 1. Si no hay corriente, lo interpreto como un 0. En un disco magnético, si hay un campo magnético, lo interpreto como un 1. Si no hay un campo magnético, lo interpreto como un 0. O, por ejemplo, con los discos ópticos. En un disco óptico, en un CD, un DVD, lo que hago es genero en la superficie del disco como genero como un escalón. Entonces, cuando detecto ese escalón, es porque tengo un 1 o cuando no detecto nada, porque tengo un 0, por ejemplo. O agarran un papel, como era antiguamente, y le hacen agujeros, le hacen perforaciones. Entonces, si hay una perforación, lo interpreto como un 1. Si no hay una perforación, lo interpreto como un 0. Bueno, podemos usar un papel con perforaciones para representar. Así funcionaba el almacenamiento hace 150 años para operar las máquinas de lana. Este, con ese comportamiento, ¿cómo las programaban a las máquinas, a los telares? Bueno, con tarjetas perforadas. Eso después se vio en las facturas. Las facturas tenían, en vez de un código de barra, tenían perforaciones que indicaban qué código, qué identificador este, tenía cierta tarjeta, cierta factura. Entonces, bueno, si el comportamiento es, si la I es cero, como es normalmente cerrado, hay continuidad en I. Pero si la I vale 1, acá, lo que va a hacer es que se va a abrir esta compuerta, va a quedar así como está en la imagen y no va a haber una circulación de corriente de potencia. Entonces, si se fijan ahí, nosotros tenemos el, eh, ahí tenemos la negación. Porque si es cero, la corriente de control, la corriente de potencia se cumple. Si es 1, la corriente de control, la corriente de potencia es 0. O sea que ya con un relé normalmente cerrado, ya podemos implementar el comportamiento de la negación, del complemento. Recuerden, el valor de entrada es diferente al valor de salida. Pero no solamente eso, porque si nosotros tomamos este relé, lo duplicamos, esto, conectamos dos relés, acá,
si nosotros tenemos dos relés, o sea que vamos a tener dos corrientes de control. Las podemos llamar a una corriente, la llamamos I1. Vamos a correr acá. Voy a correr. Entonces, si a la parte de arriba le llamamos I1, y a la otra corriente la llamamos I2, vamos a ponerle minúscula. Lo que podemos hacer es conectar en paralelo esto, unir esto con esto. No me está dejando pintar porque es una imagen, pero es como si uniera esto con esto. Vamos a hacerlo para afuera. Bien, entonces si uniera esos dos bornes de esos pulsadores, lo que me va a quedar va a ser que tengo dos corrientes. Entonces estas dos corrientes van a ser I1 por un lado y 2. Puedo tener una tabla de verdad con eso que me indique qué valores le voy a dar a I1 y a I2. Si no les doy corriente, si le doy a I1, perdón, si no le doy a I1, pero le doy a I2, si le doy a I1 y no le doy a I2, y si le doy a los dos. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la corriente I final? Entonces, si recuerden, acá no me lo está mostrando bien, pero ahí estos dos cables están unidos. Entonces, si yo no aplico ninguna corriente, acá, por acá no va a circular corriente porque están normalmente abiertos acá, estos dos pulsadores. Entonces, si no circuló corriente, I va a ser igual a 0. Ahora, si circulo en en I1, en I2, pero no en I0, me va a pasar el mismo comportamiento. O sea, voy a tener que la corriente no va a poder circular por acá y por ende, como no puede circular por acá, no va a poder circular por acá. Esto es algo que, esto está mal, esto habría que sacar. Vamos a hacer así. Eh, esto es así. Y ahora saco esto, saco esto. Ahí va, ahora sí. Entonces tenemos I1, tenemos I2, dos corrientes diferentes, y tenemos acá la unión así. Acá hay un borne, acá hay otro, y acá tenemos la corriente I. O sea que interpretamos el valor de salida de I es lo que está en este borne y lo que está en este otro. Entonces ahora sí, si las dos corrientes valen 0, acá no hay ningún pulsador que se accione a cerrado, por lo cual van a quedar abiertos. Si acciono I1, la corriente no va a poder cruzar por I2. Si acciono I2, pero no acciono I1, me va a pasar lo mismo. ¿Cuándo va a haber circulación de corriente y de potencia? Cuando el pulsador, el relé 1 esté activo y el relé 2 esté activo. O sea que la corriente I1 y la corriente I2 valgan 1. Entonces acá, venimos a la tabla acá y completamos. Solamente va a valer 1 cuando los dos valgan 1. En caso contrario, va a valer todo 0. Entonces, si se fijan acá, el comportamiento que tenemos en esta tabla de verdad es el de la multiplicación, es el del AND. O sea que yo puedo construir la compuerta AND, podemos construir la compuerta AND conectando en serie los dos relés.
las dos bornes, los bornes de potencia de cada relé. Entonces ya tenemos la negación con una compuerta, tenemos la negación con una compuerta, con un relé normalmente cerrado. Tenemos el AND con, con dos relés conectados en paralelo, normalmente abiertos. Si nosotros conectamos en serie ahora esto, perdón, en paralelo, en serie está conectado ahora. Eh, si nosotros lo conectamos en paralelo a esto, que es uniendo cada borne, acá, este borne, lo conecto con este borne, y este borne lo conecto con este borne, y después me quedo con este borne y con alguno de estos bornes, ¿sí? Voy a tener, bueno, si me quedo con eso, acá podemos ver que tenemos la compuerta de del OR. ¿Cómo lo sabemos a eso? Porque si nosotros, si no accionamos ninguno, vale cero, porque están abiertos los interruptores. En cambio, si nosotros accionamos uno de ellos, o ambos, como están en paralelo, vamos a tener la corriente de potencia. Entonces ahí ya tenemos la negación, el AND y la suma, el OR. Bien. O sea que podemos construir, conectando los relés de esa forma, podemos construir un conjunto lógicamente completo, compuesto del AND, del NOT y del NOR. Del AND, del OR y de la negación. Bueno, este es el ejemplo que acabamos de ver. Los transistores, perdón, los relés mecánicos que estamos viendo, se utilizaron mucho al principio de las primeras generaciones de las computadoras. Estamos hablando acá de computadoras en los años 50, son las 48, fue una de las primeras que se creó en la época de la ENIAC, de la ERDAC, etcétera, donde se implementó el modelo de von Neumann para poder resolver un problema, pero no vamos a entrar en detalles con eso ahora. Pero el relé funciona bastante bien, y es más, el relé mecánico funciona bien, pero tiene un problema. Y el problema está en su palabra, en su nombre, ¿no? Que es mecánico. ¿Qué significa eso? Que hay un desgaste. Todo lo que haya rozamiento va a haber un desgaste que va a depender a lo largo del tiempo. Entonces, ¿entonces se produce ese desgaste? En este contacto que tenemos acá. El contacto, entre tanto accionarse, abrirse, en cada rozamiento se va desgastando. Esos hilos, esas chapas de cobre se van desgastando. Y ese es el problema que tenemos. O sea, no eh, una que se va desgastando, tiene un tiempo de vida de esto. O sea, tampoco es que estemos hablando de que se va a desgastar a los 100, a los 200, a los 300 contactos, ¿no? Esto va a durar miles y cientos de miles de contactos y millones en algunos casos. Y también el otro problema es que cuando yo le indico, cuando genero el campo magnético y todo eso, como es mecánico también, va a tardar un cierto tiempo de que el contacto llegue de un estado de reposo al estado de contacto. Entonces, va a llegar un tiempo en el cual yo no puedo cambiar más rápido el estado de ese relé. ¿Por qué? Porque el contacto, para que tenga un estado consistente, o de verdad o de falso, va a necesitar un cierto tiempo. Entonces, ese fue uno de los primeros problemas. Eso en las computadoras actuales, lo vemos, por ahora las computadoras actuales no están hechas con relé, ¿no? Están hechas con transistores que tienen la propiedad de poder conmutar
millones y millones de veces sin producir un desgaste físico. O que se produzca un desgaste, pero que, que sea mínimo. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos con el relé, este, que es mecánico y que tiene desgaste. Entonces, eso no puedo crearme máquinas que puedan conmutar muy rápido. Entonces, surge a fines del 50 otro dispositivo que es el transistor. El transistor que es una llave que yo la puedo manipular totalmente de manera electrónica, y no produce ningún desgaste mecánico. O si se lo produce es mínimo, que no afecta a lo largo del tiempo. Entonces, para entender eso, existen cantidad de transistores de diferentes tipos. Un transistor, esto creo que en algunas asignaturas de química o algo en el liceo creo que se ve, lo que es la unión P y N, que son dos uniones de materiales que están dopados con diferentes, uno le, le sacan electrones, le dejan los huecos y el otro lo dopan de electrones para que solamente se puedan transferir los electrones en un sentido y no en el otro. Esto lo hemos comentado con el diodo LED, que el LED transmite el flujo de electrones desde un sentido a otro y no viceversa. Por algo tienen, por eso se llaman de que los LED tienen polaridad. Tienen la parte positiva y tienen la parte negativa. Eso tiene que estar bien polarizado. Si no, no va a la inversa, este, no va a dejar circular corriente por ahí. Entonces el transistor es también es una unión de esas conjunturas de materiales P y N. Existen uniones que son P y NP o NPN también. Existen diferentes tipos. Y hay diferentes tipos de relés también. Nosotros vamos a, bueno, lo que a nosotros nos interesa estudiar es de manera genérica, el relé tiene tres patitas. Una que se llama base, que es como, la podemos ver como si fuera la que recibimos en un relé la corriente de control. O sea, a través de la base yo voy a operar el transistor. Y después tiene el pin, la patita del colector y la patita del emisor, en este caso. Eh, bien, el relé lo podemos utilizar para diferentes. El transistor lo podemos utilizar para diferentes. Podemos tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, el primero es para amplificar una corriente. Yo tengo una corriente de tal valor y el transistor va a aumentar esa corriente multiplicándola por una constante, que eso lo define el fabricante. Eso lo define el fabricante del relé. ¿Qué tengo que saber? Que la corriente de control se va a multiplicar, se va a amplificar tantas veces. Y después existe otra forma de manipular el relé, usarlo como amplificador operacional, por ejemplo, amplificar una señal, o lo podemos utilizar en un modo que se llama modo de corte, que es como si fuera una llave eléctrica. O sea, la llave va a dejar pasar el flujo de corriente entre el colector y el emisor siempre y cuando en la base se le aplique una determinada tensión de tal valor. Eso, al igual que los relés, tenemos cantidad de valores que pueden gestionar el transistor. Cuánta potencia nos puede llegar a consumir también. O sea, cuánta potencia podemos manejar con un transistor. ¿Por qué es importante esto? Porque ya tenemos ahora una llave que se manipula con una tensión, con un voltaje. No produce un desgaste por rozamiento porque no hay contacto mecánico internamente. Eso lo podemos utilizar para construir, si nosotros fuéramos a manipular, porque compramos un transistor, nos fijamos en la hoja de datos del fabricante
los valores de ese modelo específico. Y ahí el fabricante nos va a decir, bueno, si lo querés utilizar en modo de corte, este, tenés que agregarle cierta resistencia a la base, cierta resistencia al colector para, bueno, casi lo vemos como una llave, tenemos aparte este simbolito de tierra. Esto sería, si yo no le aplico tensión, este voltaje de entrada, esta llave está abierta, por ende, no hay una circulación de corriente, por ende, el valor que está en BCC, que BCC es el valor de la fuente, 5 voltios, por ejemplo, 12 voltios, va a ser igual al valor de la salida, que está acá, BS. Pero si yo agrego un voltaje de entrada, el voltaje de entrada va a llegar al transistor, el transistor se va a activar y va a empezar a circular una corriente que va a ir desde BCC hasta GND, hasta tierra, va a drenar esto tierra. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué voltaje voy a tener en B en el valor de salida? Voy a tener un cero. O sea que si ahí tengo, si el voltaje de entrada es cero, el voltaje de salida es el valor de la fuente que tenga. BS es igual a BSC. Si el voltaje de entrada es un valor que lo tengo que calcular, me lo da el fabricante, este, el voltaje de salida va a ser cero. Entonces ahí tengo el comportamiento de la negación. No hay voltaje de entrada, BS es igual a BSC. Asumo que BSC es el 1 lógico y GND o tierra es 0 lógico. Entonces, cuando no hay voltaje, el voltaje de salida es BSC, es la fuente, es el 1 lógico. O sea, no hay, es true, es verdad. Y si hay voltaje, el valor de salida va a ser 0, va a ser GND. Entonces ahí ya tengo la negación. Ahora, si nosotros podemos construir el, el operador NOR, que ya dijimos que tanto el conjunto como AND, OR, NOT, el operador NOR y el operador NAND son operadores lógicamente completos. Entonces, si son lógicamente completos, sabemos que en donde podamos implementar uno, en el caso del NOR o el del NAND, uno de ellos, ya podemos crear cualquier otra función. Entonces, vamos a verificar qué valor obtengo acá con este circuito. Esto es importante también. Ahora no hay que darle mucho. A ver, no hay que tener en cuenta las resistencias estas que están acá, pero son necesarias para operar el transistor. Pero no es necesario ahora calcular valores ni nada de eso. Eso depende de cada transistor, de cada modelo, de que no haya dicho el fabricante. Para, para trabajar de tal modo, necesitas este, cierta corriente de control. Entonces vamos a ver el comportamiento de esto. Agregamos una nueva y vamos a capturar esto. Bien, entonces nos va a quedar. Ya habíamos definido dos cosas. Primero, que GND, vamos a poner acá, este simbolito que es así, es el símbolo de tierra. Vamos a hacer una regla de equivalencia que es igual a GND que es igual al cero lógico o al falso. Después tenemos el VCC, que es el voltaje de nuestra fuente. Este voltaje de nuestra fuente va a ser, por ejemplo, por decir un número, 5 voltios, por ejemplo. Hay diferentes voltajes de VCC, eso depende mucho del microcontrolador.
que estemos utilizando del fabricante, ¿no? Puede ser que esté trabajando a 1,8 voltios, a 3,3 voltios, a 5 voltios, a 12 voltios, 24 voltios o más. 5 voltios. Por ejemplo, el microcontrolador que nosotros vamos a estar utilizando trabaja a 3,3 voltios. El microcontrolador Atmega. Pero el fabricante, para estandarizar el voltaje con el protocolo, con el bus USB, lo llevó a 5 voltios. Hizo un step up ahí, subió el voltaje a 5 voltios. Entonces esto va a ser el truco. Bien, entonces acá, igual que esto es exactamente como teníamos recién con el relé. Tenemos un voltaje A de control que le llega a la base del transistor. Está acá. Y después tenemos el voltaje B que le va a llegar. Y acá el voltaje de salida. Entonces, ¿qué voltaje vamos a tener? Bueno, el O0, no tengo ningún voltaje, o un 1. 0, 1, 1, 0, acá. Y 1, 1. Entonces vamos a arrancar por el primero. Si tenemos 0, 0, o sea, si no le seteo ningún voltaje ni a BA ni a BB, lo que voy a tener es que este transistor, vamos a pintarlo también porque si no van a quedar los dos diferentes. Si no aplico ningún voltaje a la base de ningún transistor, van a quedar como llaves abiertas. Como están abiertas, no hay una circulación de corriente desde acá a tierra ni desde acá a tierra. Entonces el voltaje en vez BS va a ser exactamente... No hay, al no haber una circulación de corriente, el voltaje de BS es exactamente el mismo que el del BCC. Para que haya una diferencia de tensión, tiene que circular una corriente allí. Entonces, como por más que tenga una resistencia acá, si no hay ninguna corriente que circule, la tensión va a ser la misma. Si hay que agarrar el tester, no haría lo mismo. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a BCC, que va a ser igual a un 1, porque así lo definimos acá. BCC es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si le aplico voltaje de entrada B? Por ejemplo, si le aplico un voltaje acá, va a empezar a haber una circulación de corriente que va desde acá a acá, a GND. Entonces, BS va a ser igual a GND. No va a haber una circulación de corriente. O sea, va a haber una circulación de corriente, pero en el voltaje de salida, como hay una circulación de corriente desde la fuente a tierra, se va para GND. El voltaje de salida va a ser 0. Entonces venimos acá y cargamos el valor. Si 0, 1, el voltaje de salida es 0. Si el voltaje de entrada es 1, o sea que si yo le agrego una circulación de corriente, le agrego un voltaje al transistor de la izquierda a la A, va a ocurrir exactamente lo mismo que hoy. Va a haber una circulación de corriente que va a ser desde aquí hasta aquí. Entonces, en BS va a ser igual a 0. Cuando hay circulación de corriente, en BS es igual a 0. Y cuando no hay, es igual a la fuente. Entonces nos va a quedar acá. Esto va a ser igual a 0. Y cuando los dos transistores reciban voltaje de entrada, acá va a pasar igual que hoy, porque los electrones van a ir o acá, o alguno puede escaparse hasta acá. O sea que en BS va a ser igual a 0. Aquí, 0. Entonces, si se fijan en este comportamiento de esta tabla de verdad, es la compuerta NOR. Vamos a hacer la negación acá. Perdón, vamos a hacer el OR acá.
El OR va a ser BA. El OR, ya lo habíamos visto que hay un isomorfismo con la suma. BB. Yo hago BA más BB. Va a ser esto con esto. Me va a dar 0 más 0, me da 0. 0 más 1, me da 1. 1 más 0, me da 1. Y 1 más 1, me da 1. En el álgebra de Boole. Ahora, si nosotros tomamos esto y le llamamos por ejemplo, a toda esta operación le llamamos delta y ahora hacemos la negación de delta, nos va a quedar que donde acá vale 0, acá pasa 1, y donde acá vale 1, acá pasa 0. Y acá podemos ver de que el resultado de la negación de delta es exactamente el mismo que el resultado de BS. O sea que estos dos son iguales. Entonces, como son iguales, ya tengo representando el NOR. O sea, ya tengo la compuerta NOR. Como ya tengo la compuerta NOR y ya definimos de que es lógicamente completo. Perdona, Santiago, recién veo el mensaje. Sí, es exactamente lo mismo. El PLC. Existen dos tipos, de salida relé o de salida transistor. Dependiendo de qué PLC sea, puede ser como si tuviera un relé al final o como si tuviera un transistor. Es eso, sí. Perdón, recién veo el mensaje. Bueno, entonces, con esta forma de conectar los relés, perdón, los transistores, GND, resistencia, etcétera, implemento una compuerta lógicamente completa. Entonces, esa compuerta lógicamente completa, yo la puedo construir, la puedo utilizar para construir cualquier otra conectiva binaria. Ya lo vimos a eso. Una vez que tengamos la compuerta lógicamente completa, construimos cualquier otra cosa que nosotros queramos. Entonces, pero bueno, cuando yo junto transistores y resistencias, la resistencia en sí es, como su nombre lo indica, es una resistencia al paso del flujo de electrones entre ellas, a través de ella. Entonces, ¿qué ocurre allí cuando hay una corriente y atraviesa una resistencia? Bueno, va a haber cierta energía que se va a disipar en forma de calor. Hay algunos casos de uso. Por ejemplo, imagínense, no es que no se utilice más la lógica RTL. Yo lo podría usar con un microcontrolador para, no sé, para activar a los relés que veíamos hoy. Bueno, eso después lo vamos a ver. La salida del microcontrolador tiene una corriente que es muy pequeña. Por ejemplo, el microcontrolador que nosotros vamos a ver, la línea Mega o Picaxe, si nos da el tiempo, también podemos ver con Picaxe. Este, ellos emiten 50 miliamperes por pin, por, por cablecito de salida. Y eso es muy poquito. O sea, para prender un LED, buenazo, un LED de 3 milímetros, dependiendo del color, pero entre 20 miliamperes y 30 miliamperes consumen. Pero si yo quiero utilizar esa señal para activar un relé, que ese relé, no sé, imagínense un portón eléctrico. Un portón eléctrico que tiene un motor que trabaja a 220, por ejemplo. Entonces, yo puedo comprar un relé que gestione la potencia de ese motor y después puedo, con mi microcontrolador, manipular a través de un relé ese motor. Pero puede ser que el microcontrolador, la salida, la corriente de salida, no le dé para activar el relé.
por ejemplo. Entonces ahí podría meter un transistor, una fuente externa, y de ahí obtener la corriente o la tensión que necesito para activar ese relé. Entonces no tendría mucho sentido. O sea, podría implementar la lógica de la resistencia y el transistor, la lógica de RTL, para prender, para activar eso. El tema acá es cuando, en el caso de una computadora moderna, por ejemplo, nosotros, cuando estamos haciendo mucha cantidad de operaciones, mucha cantidad de cálculos, si nosotros construimos las compuertas mediante solo transistores y resistencias, eso nos va a disipar, nos va a disipar mucha energía en forma de calor. Entonces eso, y más en los componentes electrónicos, es más perjudicial. Lo que es tener la energía en forma de calor, si no la disipo bien, el dispositivo va a llegar a un punto en el cual va a haber ciclos de reloj que va a perder un valor, por ejemplo, o no va a tener un valor consistente. Entonces, me va a generar problemas. Se me va a trancar el CPU, se me va a trancar la computadora, etcétera. Todo a base del calor. Si no se disipa bien o si, no sé, soy de overclockear el equipo, hacerlo funcionar a otra frecuencia y no disipo bien la energía en forma de calor, me va a ocasionar un problema. Entonces la lógica RTL tiene esa desventaja, que es disipar energía en forma de calor. En su lugar se implementa otra lógica que se llama la lógica TTL, que es la lógica del transistor y transistor, que esto es, si se fijan acá, tenemos dos transistores y tres resistencias. Bueno, ¿cómo podemos disminuir la disipación de calor? Agregando más cantidad de transistores. Si se fijan ahora, tenemos uno, dos, tenemos tres, tenemos cinco transistores y tenemos más resistencias, pero acá ya hay valores, pero son de menor resistencia este, que las que se utilizan en la lógica RTL. Entonces, de esta forma, yo agregando más transistores, puedo construir la misma compuerta, y una vez que tengo la misma compuerta, disipo menos energía, y esto es más ventajoso. Bien, una forma que nosotros vamos a tener para diseñar los circuitos, eh, diseñar cada conectiva binaria, cada función de la que estamos trabajando, es mediante compuertas. Cada compuerta, como las que nosotros conocemos, o las que a nosotros nos interesa, porque recuerden que la cantidad de conectivas binarias está dada por 2 elevado a la cantidad de valores diferentes que tenga. Vimos que para entradas de dos variables yo puedo construir hasta 16 funciones diferentes con 4 entradas, porque dos variables tienen 4 combinaciones posibles. Esas 4 combinaciones posibles, si las mezclo a todas y hago combinaciones entre ellas, nos van a dar 16 funciones. Capaz que alguna función no tiene un comportamiento que nosotros queremos. Hay comportamientos que no tienen sentido, pero hay otras funciones que mapean el comportamiento en las entradas que nosotros podemos llegar a utilizar y que nos puede ser útil. Por ejemplo, cuando es un AND, cuando es un OR, cuando es un XOR, cuando mencionamos con 3 variables la función mayoría, la función minoría, paridad, yo qué sé, cantidad de otras funciones que no podemos darle valores que nos pueden ser de interés. Bueno, para representar cada una de estas compuertas, tenemos diferentes como representaciones para lo mismo, ¿no? O sea, siguiendo estándares o de maneras tradicionales. Una forma que nosotros vamos a estar utilizando para representar nuestras expresiones algebraicas es mediante circuitos, que nosotros vamos a construir esos circuitos utilizando las compuertas de las operaciones que nosotros tenemos.
Entonces, estos circuitos que nosotros vamos a construir, después podemos generarnos lo que se llama un bloque constructivo. Un bloque constructivo es como un resumen de ese circuito. Solamente me quedo con las entradas, me quedo con las salidas y lo que ocurra en el medio no lo represento. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cuando estoy diseñando tomar como hipótesis, tengo estas entradas y por otro lado tengo estas salidas. A la hora de diseñar eso en el circuito, de manera lógica, en papel, por ejemplo, es mucho más resumido, nos va a quedar más limpio ese circuito. Entonces, estos bloques constructivos van a tener una función de salida asociada, la voy a tener que minimizar también a la función de salida. Y bueno, por definición, el valor en todo circuito combinatorio, el valor de la salida depende siempre de las entradas. Para la misma entrada voy a tener la misma salida. A menos que yo modifique mi circuito dentro de ese bloque constructivo, lo modifique para otra cosa. Pero por definición, en un circuito combinatorio, para una entrada tengo una salida. Y eso no depende del tiempo. O sea, yo puedo venir en el instante cero de tiempo y obtener X salida y vengo dentro de 3 4 días y esa salida va a ser exactamente la misma para la misma entrada. Eso no pasa con los circuitos secuenciales, que son los que vemos más adelante. En un circuito secuencial interviene el tiempo, que eso es algo que las computadoras tradicionales que nosotros usamos usan mucho, que es tener una señal de referencia, que se llama señal de reloj, que determina a qué frecuencia los valores de las salidas de las compuertas tienen valores consistentes, que están bien. Va a haber una ventana de tiempo en el cual el valor de salida no va a ser no va a ser el válido. Pero eso me lo va a determinar la generación en la que esté, bueno, la arquitectura en la que esté trabajando, etcétera. Pero es un. No está bueno pensar que con mayor frecuencia las computadoras van a funcionar mucho más rápido siempre. Eso se ha llegado a nivel de diseño a un estado en el cual, por más que agregue más frecuencia, no voy a poder optimizar, no voy a poder hacerlo funcionar más rápido. Hay un millón de cosas que yo puedo interpretar como funcionar más rápido, ¿no? O sea, como trabajar con mayores tamaños de palabra en memoria, registro de mayor capacidad, no sé, hacer una instrucción en menos cantidad de tiempo, o sea, eso lo puedo medir, lo puedo cuantificar de mil formas, pero no necesariamente, si se fijan, eh, ahora no necesariamente una computadora de 3 GHz, por ejemplo, de CPU, funciona más rápido que una de 1 GHz. Por algo hoy en día, por ejemplo, el nivel de procesamiento que tenemos con los teléfonos va de la mano con la arquitectura. No es lo mismo un computador, un PC con una arquitectura de Intel, la x86, que una arquitectura ARM, por ejemplo, que es la que suelen utilizar la mayoría de los dispositivos. De manera interna ya funcionan de diferentes formas. Cómo manejan las instrucciones, cómo van a buscar las instrucciones a memoria, cómo, eh, cómo se representan esas instrucciones. Eso vamos a ver después, que son instrucciones que tienen palabra fija o palabra variable. Cómo se reprograman nuevas instrucciones. Ese es otro problema de diseño que tenemos que ver en cada arquitectura. Cómo, si yo soy un fabricante de CPU y hoy de mañana se me ocurre agregar una nueva instrucción, no sé, buscar X texto en una memoria o en un disco o en lo que sea. Bueno, ¿cómo lo implementás a eso? Porque dependiendo de la técnica que elijas, o tenés que rediseñar todo el CPU o lo puedes solucionar con una actualización. Le actualizas el firmware y listo, sigue funcionando. Quizás lo que es la memoria del programa y sigue funcionando. Y ya tiene tu nueva instrucción. Pero eso depende de cómo yo, a nivel de diseño, uso ese CPU. Bien. eh, bueno, vamos a ver una función de tres variables ahí como para
tener una idea, cómo minimizarla y cómo generar la expresión, cómo obtener la expresión algebraica de esta tabla de verdad, cómo minimizarla y cómo diseñar el circuito. Si bien acá en la presentación están faltando, acá está faltando los símbolos que vamos a estar usando, lo vamos a hacer. Bien, el circuito a mayoría es el primero que vamos a ver. Esto es- ¿Qué hace el circuito a mayoría? Lo que hace es interpreta las variables son A, B y C. El circuito mayoría, la función de salida de mayoría está dada por la cantidad de unos que están en las entradas, que están en las variables. Tenés tres variables. Bueno, si la cantidad de unos totales es el número que predomina en esas tres variables, el resultado va a ser uno, si no va a ser cero. Por ejemplo, acá tenemos A, B y C son todas cero. No hay ningún uno. M vale cero. Ahora, en la siguiente línea tenemos A y B es C, o sea, hay dos ceros y un uno. No, no es mayoría de uno. El resultado es cero. En la tercera fila son dos ceros y un uno. El resultado es cero. En la cuarta fila son dos uno y un cero. Acá sí, hay mayoría de unos. Le seteo el uno. En la otra fila hay dos ceros y un uno. Función mayoría vale cero. Y en las demás filas predomina la mayoría de unos. Por ende, la función mayoría va a valer uno. Entonces aquí nosotros vamos a representar, eh, a ver, si nosotros no representáramos nada de esto, nosotros vimos que podemos hacer así. Tenemos la función mayoría, tenemos las variables A, tenemos la variable B, tenemos la variable C. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con los puntos donde la función vale 1. Y me genero el producto canónico asociado, que es A vale 0, por ende en el producto canónico A va a aparecer en su forma complementada, B y C vale 1. Después me tomo el otro punto donde la función vale 1, A vale 1, B vale 0, por lo cual va a aparecer B complemento por C. Siguiente fila, nos va a quedar A por B por C complemento. Y la última fila me va a quedar A por B por C. Entonces, si yo sumo todo esto, me va a dar una expresión súper compleja. Vamos a escribirla acá. Por ejemplo, A negada para tenerlo acá, más C, más, vamos a copiar acá, más esto, vamos a copiar acá, más esto otro. Entonces, si nosotros fuéramos a diseñar todo esto, nos va a quedar un circuito súper complejo. Y por eso nosotros lo que queremos es encontrar una expresión algebraica que sea equivalente a esta expresión. O sea que para las mismas entradas tenga el mismo resultado de salida. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es hacerlo por Carnot. Hacemos una grilla donde las columnas van a ser las combinaciones posibles entre A y B. Esperen que acá tengo las líneas. Bien.
Entonces esto va a ser 0, cuando A vale 0, B vale 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. 0 y 1. Entonces, nos queda que este 1 que está acá es cuando A vale 0, B vale 1 y C vale 1. Esto es igual a esta columna que está acá. No. 0, 1, 1. Este 1 que está acá es cuando A vale 1, B vale 0, última columna, y C vale 1. Este 1 de aquí nos queda cuando es la columna 1, 1, es A vale 1, B vale 1 y C vale 0. Acá. Y este 1 de aquí, final, es cuando todo vale 1. Entonces vengo acá. Perfecto. Agrupo. Podemos agrupar estos dos. Vamos a hacerlo con la expresión. Esto va a ser el producto canónico asociado. El valor de A, la variable A cambia entre esta casilla y esta. El valor de B se mantiene en su forma normal, que es 1. Y C se mantiene en 1. Entonces el producto ahí asociado va a ser B por C. Después voy a juntar este 1 con este otro 1 y me va a quedar medio que lo mismo. Nos va a quedar el valor en estas dos columnas, el valor que no cambia es el de A, que vale 1, por en estas dos casillas el valor que se mantiene en las filas es C, que vale 1. O sea que va a quedar A por C. Y nos queda el último 1 que lo podemos juntar con este 1 de acá abajo. Entonces aquí nos va a quedar A por B y C no va a pertenecer porque C cambia en estas dos filas. Entonces el valor final de esto va a ser M entre A, entre B y entre C de todas estas sumas. O sea que va a ser A por B más A por C más B por C. Entonces, fíjense cómo minimizamos. Cómo de esta expresión, que nos quedaba súper larga, llegamos a esta final. Esta es la expresión ya minimizada. A partir de esta, llegamos a esta, aplicando los diagramas de Carnot. Y ahora lo que nos queda es diseñar el circuito de esto. Entonces, para diseñar el circuito, vamos a copiarlo acá. Entonces, acá lo que sabemos es que vamos a tener un operador, voy a tener una suma. O sea, acá para hacer las operaciones, yo voy a tener esto. Voy a obtener las entradas, que las voy a llamar
A, la entrada C, no, en orden, A, B y C. Aquí tenemos, esta es la entrada, este es el cablecito de la entrada A, el cablecito de la entrada B, el cablecito de la entrada C. Entonces, ¿qué nos está faltando? El primer operador, que es este. Vamos a hacerlo con este color. El A por B. Vamos a tener una compuerta. El AND. Vamos a estar utilizando este símbolo para el AND. En donde en la parte derecha es la salida y en la parte izquierda son las entradas. ¿Qué entradas tengo? Tengo la entrada de A y B. ¿Y cuál es el valor de salida que tengo acá? El resultado de hacer A por B. Después tengo otra operación AND, que es esta. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos el operador, tenemos el bloque, el símbolo de AND. La primera entrada es la de A y la otra entrada es la de B, la de C. Entonces vamos a dejarle dos patitas acá. Esta es una entrada y esta es otra entrada. ¿Cómo lo podemos dibujar acá en el circuito? En A, la entrada A, por ejemplo, podemos definir esta de aquí. Es decir, bueno, saco el valor de A de este cable y lo llevo a la entrada de la compuerta. Cuando hay continuidad entre los cables, cuando, por ejemplo, como en este caso, cuando se está tocando el punto, cuando hay un punto acá de unión, un nodo, ahí es porque hay continuidad entre eso. Entonces el valor de A va a ser igual en todo este cable, hasta esta entrada y en este cable hasta esta entrada. ¿Qué nos está faltando ahora? Eso es A. Le tenemos que enviar al AND la C, la multiplicación. Entonces, desde C agregamos acá. Bien, entonces nos está faltando ahora otra compuerta que es esta, que es la B por C. La B por C, hacemos el mismo razonamiento. Dibujamos el símbolo de la multiplicación. Este símbolo que vamos a estar utilizando en los simuladores, ustedes van a ver que van a encontrarse con la posibilidad de que, dependiendo del simulador también, pero el que vamos a usar nosotros es medio genérico, que van a tener compuertas que pueden ustedes decirle que tengan una, dos, tres o cuatro entradas, las que ustedes quieran. Pero si ustedes lo pueden hacer en la práctica esto, van a y compran la compuerta, no van a tener, van a comprar compuertas que van a tener entradas definidas, ya, que sea de 2, de 4, de 8, de 16. Pero si ustedes no necesitan, o sea, no necesitan de más entradas de las que consiguen, van a tener que empezar a... Recuerden que la multiplicación las pueden conmutar entre sí. Entonces las pueden dividir en múltiples compuertas, en múltiples multiplicaciones. Bien, entonces sería B por C, sería el valor de B, lo obtengo, vamos a sacar las entradas de esta compuerta. Entonces nos queda el valor de B, yo lo obtengo acá, por ejemplo, en este cable, en este nodo. De acá a acá. Y el valor de C lo puedo obtener desde acá. Yo creo que ya mañana no. Vamos a estar jugando un poco con el simulador. Entonces, ahora lo único que me está faltando es, tengo la salida de A por B, que es este cable que está aquí. La salida de A por C es este cable que está aquí. Y la salida de B por C es este cable que está aquí. Si se fijan, cada salida de esta multiplicación va como entrada a otra regla de combinación que es la suma. O sea, yo sumo todas esas salidas.
Entonces, ¿qué me está faltando acá? Agregar el operador suma. El operador suma que es la suma de todo esto. Entonces, el operador suma tiene como una curva en esta parte. Acá y acá. Y tienes las entradas. ¿Qué entradas va a tener? Va a tener en este caso 3 entradas. Y una salida. La salida va a ser la de la función m. Y la entrada va a ser la primera entrada, por ejemplo, la de la función, la de la salida de la compuerta A por B. La segunda entrada, la de la salida de la compuerta A por C. Y la tercera entrada, la salida de la compuerta B por C. Bien, entonces acá tenemos diseñado nuestro primer circuito. ¿Qué podríamos hacer o qué haría un fabricante, por ejemplo? Podría encapsular todo esto en un integrado de silicio. Encapsula todo esto, genera el chip, como lo conocemos, y bueno, dentro de ese chip tiene este circuito que acá acabamos de diseñar y genera lo que es el bloque constructivo. El bloque constructivo es, no tomes en cuenta lo que tenés dentro, no tomes en cuenta el circuito, sino que genera un nuevo símbolo que va a ser de esta forma. Va a ser un nuevo símbolo que vas a tener tres entradas, una que se llame A, otra que se llame B y otra que se llame C. Y va a tener una salida que se va a llamar M. Y ponele un nombre, por ejemplo, que se llame mayoría. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que adquirimos? Adquirimos un integrado que tiene, por un lado, entradas y, por otro lado, las salidas. A nosotros puede ser que no nos interese ver cómo está dentro del integrado, cómo está diseñado el circuito dentro de ese integrado. Entonces, este, esto es lo que nosotros tenemos. Si queremos, no sé, un fabricante nos vende un integrado que, no sé, que resuelva tome ciertos valores de entrada, no, resuelve cierta regla de combinación y genera cierta salida. Nosotros no sabemos cómo está dentro implementado, pero lo podemos utilizar a ese integrado. Lo podemos utilizar en nuestros propios circuitos. Entonces, estoy aquí. Recuerden, nosotros diseñamos el primer paso, ¿cuál sería? Diseñar la tabla de verdad, reducir a través de Carnot, y una vez que tengo la reducción hecha a través de los mapas de Carnot, diseño el circuito. Y por último paso, diseño el bloque constructivo. ¿De qué me sirve? Bueno, si tengo que diseñar un circuito que use este circuito mayoría, me va a quedar muy complejo el circuito con todo el código fuente sería del circuito mayoría. Me sirve mucho más utilizar un bloquecito que tenga entrada A, B y C y en M ya me dé la salida. Eso es lo que nosotros vamos a estar generando en la aplicación. Un contador, por ejemplo, bueno, capaz que no está bueno usar siempre el código fuente del contador, sino que lo trato como bloque constructivo y yo sé que para ciertas entradas el contador me da ciertos valores, por ejemplo. No sé, para una entrada de reloj yo puedo contar la frecuencia, los pulsos de reloj que recibí. Entonces de esa forma puedo contar a través del tiempo. Puedo medir, bueno, quiero ir a buscar un dato en memoria. Bueno, eso no va a ser inmediato, va a demorar ciertos ciclos de reloj.
Entonces puede ser que yo en esos ciclos de reloj quiera hacer otra cosa, por ejemplo. Este, bien, a partir de la tabla de verdad reducimos, minimizamos por Carnot, diseñamos el circuito y listo. Hacemos uno más ahora para que lo, lo, lo puedan ver. Acá es donde ya nos entramos al diseño de un procesador. Por ejemplo, en un procesador que tiene la parte aritmética y la lógica que se llama ALU, la unidad aritmética lógica, tiene todo esto que vamos a ver. Tiene un circuito, si bien depende de mucho del tamaño de palabra que tengamos, este puede ser un poco más complejo que estos circuitos que estamos haciendo, pero van a ver que después yo puedo anidar bloques constructivos y crear operaciones que manejen no solo de a un bit, sino de a 2, de a 3, de a 4, de 16, de 32, de la cantidad de bits que necesite. Entonces vamos a hacer otro que es el semisumador de 2 bits, en donde tenemos dos palabras, ¿no? Que es la palabra A, la palabra B. Vamos a abrir otra acá. Semisumador. ¿Por qué es un circuito semisumador? Porque el circuito tiene una... Bueno, no me estaban dando para ampliar el tamaño de la letra, pero no importa. Esto fue en el PDF. Circuito semisumador. Va a tener, es semisumador porque no tiene acarreo de inicio, no tiene acarreo inicial. Tiene acarreo final, pero no tiene acarreo inicial. Entonces esto es, yo tengo una palabra que se llama A de 2 bits. Vamos a representar a A con A1 y B y A0. Esa es una palabra genérica que tiene 2 bits, 2 dígitos binarios. Vamos a representar a B, que va a ser B1 y B0. ¿Qué es lo que voy a obtener de salida? S, que va a ser S1, S0 y voy a tener un Cout, que es la suma, el acarreo final. Entonces esto es, yo tengo A1, acá, tengo A0, tengo a B1, tengo a B0, lo voy a sumar, esto me va a dar S0, esto me va a dar S1 y acá me va a dar un Cout allí. Bueno, también voy a tener acá un C1, por ejemplo, un carry 1, que esto es el acarreo final de A0 con B0. Si los dos valen 1, por ejemplo, esto es 1 más 1 en binario, va a ser 0 acá con un acarreo final. Entonces, en la siguiente posición más significativa, voy a tomar C1, A1 y B1. Voy a hacer esa suma. Eso me va a dar un S1 y me va a dar un Cout. Bien. Hagamos con números ahora esto. Hagamos la tabla de verdad y liquidamos. Entonces nos va a quedar A1, nos va a quedar A0, nos va a quedar B1, nos va a quedar B0. Esta va a ser la tabla de verdad. Y acá nos va a quedar S1 y nos va a quedar S0. Estas son tres funciones, ¿no? Son
S1, S0 y esta que es Cout. Entonces acá me va a quedar. em, Acá podría hacer todas las combinaciones posibles entre A1, A0, B1 y B0. Pero para no hacerlo muy largo esto, voy a hacer algunas nomás. Voy a hacer A1, 0. Voy a hacer todo 0 acá. Después 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Después 0. Vamos a hacer, son 16 combinaciones posibles. Vamos a hacer 8 solamente para mostrar cómo sería. Después va a dar 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar a todas las combinaciones posibles. Y la última de todas es 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Recuerden las posiciones como hicimos aquí. Sumos A0 más B0 me da un número. Sumo A1 más B1 me da otro número. Es más, C1, como estamos haciendo un ejemplo, eh, no, vamos a dejar. Entonces va a ser el 0 más B0. Eso me va a dar eso me da 0 más 0, 0. El A1 más el B1 me va a dar 0 de vuelta. Y el acarreo final va a ser 0. No voy a tener acarreo. Después, de vuelta, A0 más B0, 0 más 1 me da 1 en este 0. No me llevo nada, por lo cual me va a quedar 0 más 0 más lo que no me llevaba nada, 0. Bueno, después A0 más B0 me va a dar S0. A1 más B1 me va a dar 1. Y acarreo final 0. Ahora, A0 más B0 me va a dar 0. Me llevo 1. 1 más A1 va a ser 1, porque es 1 más 0 me va a dar 1. Más B1, 0. Acarreo final 1. Después, este valor, o sea, el A0 que vale 1, más B0 que vale 1, me va a dar en ese 0, 0, me llevo 1, 0 más el 1 que me llevaba 1, más el 0 de B1, va a ser igual a 1. Acarreo 0. Así sucesivamente hasta que lleguemos al último valor, que va a ser 1. A0 más B0, 1 más 1 me da 0, me llevo 1. 1 más B más A1 va a ser 0, me llevo 1. 0 más 1, 1. Y el acarreo final va a ser 1. Entonces, eh, bueno, no voy a hacer todo, pero lo que tendríamos que hacer es hacer una tabla de Carnot, acá, un diagrama de Carnot, que sea A1, que empieza en A1 a 0. A1 a 0, se hace la grilla, después se parte por B1 y B0. Acá. Y se agrega otra fila más.
Entonces, quedó medio prolijo esto, pero acá no lo voy a hacer, pero por cada función que tengo, que es S1, S0 y Cout, voy a tener que generar una expresión algebraica. Voy a tener que hacer 3 mapas de Carnot, hallar la expresión, minimizar la expresión y después voy a tener que, una vez que tengo las expresiones minimizadas, voy a tener que generar el circuito. Pero está, esto está. Por hoy terminamos acá, Urice, y la clase